Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videos en la que les explicaremos cómo resolver el segundo reto del Hackathon Copa 2024. En este video exploraremos la instalación de Cockpit para los servidores dentro de la infraestructura protegida por FortiGate. Acompáñenos en esta revisión detallada para que tengan todo el conocimiento necesario. Comencemos. Lo primero que necesitamos es el DNS para poder ingresar al bastión y las credenciales de un administrador. Pasamos a nuestro archivo de YAML otorgado o entregado por los mentores. En la parte de Domain Name System Record buscamos el DNS público del bastión y buscamos las credenciales de los administradores, y en este caso el administrador asignado a mi persona es Scorpion Admin 01, el cual vamos a utilizar. Pasamos a nuestra terminal y mediante el cliente de SSH con la opción "-L" le damos el administrador y el DNS del bastión. Inmediatamente me pide el password. Como no es la primera vez que estoy ingresando al servidor, no me pide ya el fingerprint. Le introducimos el password y automáticamente estamos dentro del servidor bastión. Limpiamos la pantalla y dentro del servidor bastión vamos a saltar a nuestro primer servidor, el servidor de base de datos. Para esto necesitamos el DNS interno del servidor de base de datos e igual unas credenciales de administrador para poder acceder a él. Vamos a nuestro archivo de YAML, ya el administrador lo sabemos, y en este caso vamos a utilizar el DNS interno del servidor de base de datos. Podemos utilizar ya sea el DNS interno o su IP privado. Ahora pasemos a nuestra terminal. De igual forma vamos a utilizar el cliente SSH. Vamos a darle nuestro usuario. Y el DNS o IP del servidor al que nos vamos a conectar. Como esta es la primera vez que nos estamos conectando al servidor de base de datos desde el bastión nos pregunta si queremos aceptar el fingerprint o la llave de SSH de este servidor. Le damos Yes y nos pregunta por el password. Le proporcionamos el password y vemos que hemos logrado entrar al servidor de base de datos desde el bastión. Hemos utilizado el bastión para saltar, primero entrar al bastión y luego de ahí saltar al servidor de base de datos. Limpiamos la pantalla. Lo primero que debemos hacer en un servidor es validar si todos los paquetes están actualizados. Y para esto vamos a correr sudo dnf check update. Este es el comando que le indica al servidor que valide contra el repositorio o los repositorios que tiene configurado el servidor para ver si tiene alguna actualización de paquetes pendientes. Cuando corro sudo me va a preguntar por el password. Le ingreso el password y hace un chequeo de todos los paquetes que están pendientes por instalar. Como vemos, tiene varios paquetes pendientes por instalar. Para poder instalar estos paquetes, corremos el comando sudo dnf, le damos la opción "-y". Esto es para que ponga yes de forma automática o acepte de forma automática la instalación de los paquetes. Ponemos la palabra install y la palabra upgrade. Con esto, todos los paquetes que están listados como pendientes por actualizar o instalar se actualizarán. Le damos enter. Disculpas, tuve un typo. Perdón. El comando a correr es sudo dnf-y upgrade.
Como vemos, listó todos los paquetes y automáticamente los aceptó y empezó a instalar los paquetes pendientes. Lo primero que hace es descargar estos paquetes o estas actualizaciones. Como podemos ver, tiene 288 paquetes pendientes por instalar. También en una columna da la cantidad de megas que descargó y el tiempo que tomó en descargar. Al final hemos visto que tomó aproximadamente 23 segundos en bajar 669 megabytes de data de todos los paquetes pendientes por instalar. El próximo paso que corre el comando de upgrade es validar las transacciones. Es decir, valida los checksum de estos paquetes para ver si no tienen errores y luego corre los scripts. Ahora podemos ver que tiene 571 paquetes que instalar o actualizar. Esto se ve en la columna de la extrema derecha, donde indica que actualmente está instalando o corriendo el script para instalación del paquete 68 de 571. De igual forma, en la columna en el centro nos indica el paquete que está instalando. Podemos observar que también hay una pequeña barra de progreso a la derecha del nombre del paquete, indicándonos el progreso de la instalación del paquete. Y en la columna extrema izquierda, observamos la ejecución de lo que está haciendo. Podemos ver que en algunas dice Running Scriptlet y luego dice otra Upgrading. Puede haber paquetes que demoren uno más que otro al correr estos scripts de instalación o estos upgrades. También podemos observar que en la columna izquierda hay paquetes que dicen installing. Estos pueden ser porque son paquetes completamente nuevos o un paquete completo monolítico que tiene que ser instalado y no es un delta de un paquete o una adición al paquete que le está haciendo upgrade. Ahora vemos que va aproximadamente a la mitad, va a 232 paquetes de 571. Vamos a dar un tiempo más para que terminen los upgrades o instalación de los paquetes pendientes. Cabe destacar que paquetes como Kmod, que son kernel modules o microcode o Linux kernel, son paquetes que toman un poco más de tiempo en instalar. Hemos llegado al final de la lista de instalación y upgrade de paquetes. 571 de 571. En este caso, como mencionábamos, los paquetes de tipo kernel o microcode demoran un poco más en instalar.
Una vez terminados de instalar todos los paquetes corren un proceso de scriptlet o cleanup en el cual si descomprimieron o instalaron archivos de forma temporal previos a ser copiados o instalados en su destino final, es esta parte en donde el comando de DNF upgrade limpia esos paquetes. De igual forma, lista todos los paquetes instalados, los 571, y les corre su cleanup o scriptlet de limpieza. Observamos que este servidor recién instalado, a pesar de ser una imagen de una máquina virtual reciente o fresca, siempre tiene paquetes pendientes por actualizar. Lo que siempre es recomendable es la primera vez que usted instale siempre su servidor de Linux, asegúrese de actualizarle todos los paquetes. Por lo general, los paquetes siempre tienen un ciclo de actualización semanalmente. Como mínimo, siempre es recomendado correr un chequeo y actualización de paquetes de al menos una vez por semana. Como último paso, el comando de DNF de los paquetes corre una verificación para ver si después del cleanup hubo algún problema con la instalación. Como vemos, nos da un listado de todos los paquetes actualizados e instalados. Con esto hemos completado la actualización de nuestro servidor Linux. Ahora procedamos a instalar Cockpit. Para poder instalar Cockpit, corremos sudo dnf-y install Cockpit. Nos pide nuestro password de administrador. Ingresamos y ahora nos dice que Cockpit ya está instalado, que todas las dependencias han sido resueltas y no hay nada más que hacer. El comando completó. Esto quiere decir que Cockpit está instalado, pero no quiere decir que Cockpit esté habilitado o funcionando. Para validar si Cockpit está habilitado o funcionando, vamos a correr el comando sudo systemctl, que es el comando que utilizamos para trabajar con systemd, que es el programa que se encarga de manejar todos los servicios o demonios en Linux. La palabra status para validar su estatus y el nombre del servicio. En este caso, el nombre del servicio es cockpit.socket. Al ejecutar este comando, vemos que a pesar de que Cockpit esté instalado, no está activo y está disabled. ¿Qué quiere decir disabled? Systemd, además de validar o activar los servicios, también tiene una opción para que los servicios corran automáticamente cuando se reinicia el servidor o el sistema operativo Linux.
Ahora, para activar y habilitar el servicio para cuando se reinicie, el servicio suba automáticamente, vamos a correr el comando sudo systemctl enable. Esto le indica a systemd que el servicio que lo queremos habilitar para que automáticamente se inicie cuando el sistema es reiniciado o inicializado. Después de enable le damos la opción "now", y esto es para indicarle que además de habilitarlo para que inicie automáticamente cuando el sistema sea reiniciado, también lo active o lo ponga running. Y le damos el nombre del servicio, Cockpit. .socket. Vemos que crea un symlink, y si le damos flecha hacia arriba para buscar de nuevamente el comando de systemctl status y lo corremos nuevamente, vemos que ahora no solamente está activo y corriendo el servicio de Cockpit, sino que también está enable. Esto le permite a Cockpit que entre en un estado de activo o se inicie de forma automática cuando el sistema operativo o el Linux sea reiniciado o inicializado. Otra configuración importante para poder utilizar Cockpit es habilitar el Firewall D o el firewall interno del sistema operativo para que permita la comunicación en el puerto nativo que utiliza Cockpit. El puerto nativo que utiliza Cockpit es puerto 9090. Por default, Firewall D no está o no tiene activo esos puertos o ese puerto. Por ende, necesitamos validar si el sistema operativo y su Firewall D tiene habilitado o qué puertos tiene habilitado el programa Firewall D. Para esto vamos a correr sudo firewall cmd, que es el comando para poder trabajar con Firewall D. Luego le damos la opción "list-o". Con esto le vamos a indicar a Firewall D que nos liste todo lo que tiene en configuración y que está funcionando de forma activa. Le damos Enter y vemos que ya el servicio de Cockpit está habilitado o permitido dentro de Firewall D. Si no lo estuviera, de igual forma, una recomendación es siempre habilitar el puerto específico que utiliza Firewall D. Y para esto hacemos lo siguiente: sudo firewall cmd, -cmd -permanent -add -port igual 9090/tcp. Con esto le estamos indicando a Firewall D a través de su comando firewall cmd que agregue de forma permanente el puerto 9090 en TCP y le damos Enter. Nos dice Success. Ahora, si volvemos a listar todos los servicios que Firewall D tiene activado, vamos a ver que el puerto no aparece en lista. Para esto hay que reiniciar Firewall D. ¿Cómo se reinicia Firewall D? Mediante el siguiente comando: sudo firewall-cmd
y la opción de "-reload". Con esto le decimos a FirewallD que se reinicie y así lo forzamos a que vea la nueva configuración que acabamos de agregar. Si buscamos el comando donde le preguntábamos a FirewallD que liste todos los servicios, le damos Enter, ahora observamos que el puerto 9090 en TCP está activo. Siempre recomendación es verificar que el servicio de Cockpit esté en FirewallD y de igual forma el puerto nativo con que se accede FirewallD vía web. Ahora, ¿cómo podemos validar que FirewallD Cockpit esté funcionando? Como el servidor de base de datos no puede ser accedido desde Internet, pero sí puede ser accedido a través del Bastion, entonces entraremos al Bastion por XRDP, es decir, a su interfaz gráfica. Para esto, vamos a levantar nuestro cliente RDP, nos conectamos y una vez que nos conectamos al Bastion por XRDP, nos pregunta nuestras credenciales y le pasamos Scorpion -admin 01 y el password. Una vez dentro de la interfaz gráfica de nuestro Bastion o el desktop de Gnome, vamos a buscar el navegador web de nuestra preferencia. En este caso, el navegador web instalado por defecto en Gnome es Firefox. Vamos a ejecutar Firefox y vamos a acceder el DNS interno de nuestro servidor de base de datos al cual le acabamos de instalar Cockpit. Ponemos 2 puntos para indicar de que queremos acceder en el navegador web al puerto 9090. Le damos Enter. Y automáticamente nos va a redirigir de HTTP a HTTPS la página web, en donde ahora nos sale una advertencia de que el navegador web no identifica el certificado, y esto es porque el certificado es un certificado privado, no es público, que es el certificado que utiliza Cockpit. Le damos Advanced, le damos Accept the Risk and Continue. Estamos aceptando el certificado privado que nos presentó el servidor de base de datos con Cockpit. Y vemos que automáticamente entramos a la página web de Cockpit del servidor de base de datos. Ponemos nuestras credenciales de administrador y nuestro password. Le damos login, le decimos que no queremos saber las credenciales y vemos que automáticamente hemos ingresado al dashboard o al panel de toda la información del servidor de base de datos. Podemos ver aquí el nombre del servidor de base de datos. Vemos la cantidad de servicios que tiene, si el sistema está actualizado y cuándo fue la última vez que alguien se logueó en el servidor. También vemos la cantidad de CPU y memoria que está siendo utilizado el servidor. Esta información, como dashboard, el servidor es súper valiosa. Y desde Cockpit podemos hacer muchas otras cosas con el servidor. Desde la parte de ver los discos o el storage que tiene el servidor, en los distintos discos y sus particiones,
el networking o su tarjeta de red, si tiene el firewall interno o firewall D activado, su interfase y su IP, y algo de network logs. También desde Cockpit podemos ver los servicios, cuáles están enabled para que inicialicen automáticamente cuando el servidor se reinicia, y cuáles están disabled. Podemos hacer configuraciones como hacer enforce de ese Linux, ver las suscripciones si están activas. En este caso, como el acceso es limitado, no puedo ver esta parte, pero puedo desbloquear o levantar el acceso limitado dándole clic al candado, y me va a pedir el password de sudo del usuario Scorpion Admin 01. Lo autenticamos, le decimos que no queremos salvar, y ahora vemos que cambiamos de un Limited Access a Administrative Access. Con esto, ahora puedo entrar a la parte de Software Updates y ver si el servidor está actualizado. De hecho, puedo solicitar que chequee o haga ese sudo dnf check updates para ver si hay alguna actualización pendiente. Y podemos ver inclusive que tiene automatic updates, no está enabled porque dice not set up. Y podemos ver la terminal. Cockpit nos provee una terminal a través de la interfase web en la cual podemos gestionar o administrar el servidor. De hecho, los comandos como sudo dnf -upgrade podemos correrlo. Nos pregunta por el password de administrador. Y vemos que pude ejecutar sin problema sudo dnf-y upgrade. Cockpit es una buena herramienta para tener un dashboard, una visualización del servidor, poder ejecutar algunas tareas básicas o sencillas dentro del servidor a través de este portal web. Y si se requiere alguna ejecución más avanzada de algún comando, Cockpit también ofrece una terminal interactiva del servidor. Con esto damos por terminado este video en donde mostramos cómo se actualiza un servidor, cómo podemos validar si tiene alguna actualización pendiente y cómo podemos instalar Cockpit y cómo podemos utilizar el mismo. Y esto es todo por este video. Esperamos que esta guía les haya sido útil para comprender mejor el segundo reto del Hackathon de Copa 2024. Nos vemos en el próximo video.